Buenas noches, soy estudiante de la licenciatura en terapia ocupacional de la Facultad de Medicina y Cirugía UAPA y les voy a presentar el tema del modelo de ocupación humana, también llamado MOJO. Mi nombre es Alondra López y a continuación les voy a hablar y explicar qué es un modelo. Pues que tenemos que es un modelo, pues tenemos que son estructuras de conocimiento desarrolladas en terapia ocupacional. Estos son enfocados en darle una explicación a los fenómenos de intereses para la profesión, así como desarrollos de las estrategias y herramientas necesarias para desarrollar la terapia ocupacional. En terapia ocupacional, para intervenir con un usuario, pues tenemos que basarnos de un modelo y este es un modelo y también un marco de referencia. Enseguida tenemos pues ¿qué es un modelo de ocupación humana? Pues el modelo de ocupación humana fue creado por Gary Kelofner. Este fue creado en 1975. Los modelos nacen a partir del modelo constante, el cual es MOJO. El modelo de ocupación humana es conocido también como MOJO, nació desde el trabajo de Gary Kelofner en la época donde la terapia ocupacional estaba marcando fuertemente por el paradigma mecanicista, alejándose de las bases de la disciplina. Pues tenemos que los modelos nacen a partir del modelo constante, que es y aparte de Gary Kelofner, otro de los que contribuyeron a la creación de este modelo pues fue Mary Reilly, junto con un grupo de estudiantes que comienzan a trabajar para poder desarrollar una estructura que esté basada en la ocupación. Junto con ello, pues Gary Kelofner contribuyó con un libro que fue llamado Modelo Sólido, en el que habla un poco más de la ocupación, cómo influye con los comportamientos o qué rol desempeña el usuario. Enseguida tenemos la ocupación humana. La ocupación humana se refiere a que es innata en los seres humanos, pues su significado es aquel trabajo, juego o actividad de la vida diaria que es realizada dentro de un contexto temporal, físico o sociocultural. Es decir, pues es todo el ambiente por el cual la persona pues va desarrollando sus actividades o todo lo que realiza. Es decir, pues es toda ocupación de una persona, que sabemos que una persona sin una ocupación pues no tiene una forma de desempeñarse adecuadamente, o es requerible para todo ser humano una ocupación. Y pues tenemos que el ser humano tiene necesidades intrínsecas de realizar actividades y cumplir una serie de roles dentro de su contexto, lo cual generalmente es realizado en búsqueda de su propio beneficio. Es decir, pues cada persona se va acoplando de acuerdo a sus tiempos o sus actividades, pues desempeñando un rol, como es cada quien tiene un rol de estudiante, asimismo de hijo, de padre, de hermano o incluso de compañero de clase o de escuela. Y pues la ocupación humana está compuesta por 3 áreas, que es la actividad. La actividad pues se refiere a actividades de la vida diaria, y trabajo y juego.
es decir, el ambiente en el que el usuario convive o en el que está involucrado. Tenemos que este modelo busca comprender cómo las personas se motivan para participar en diversas ocupaciones, así como también comprender los patrones que tienen las personas para realizar sus actividades de la vida diaria. También busca comprender las capacidades de despliegue del ser humano al realizar actividades en su vida cotidiana. Para ello intenta responder las preguntas que pues cada persona se cuestiona de por qué los seres humanos son generalmente activos, qué explica las diferencias de los individuos, lo que las personas desean y eligen hacer, por qué las personas experimentan el hacer de una misma cosa de manera diferente. O sea, cada quien tiene pues un rol o una actividad y cada quien le toma un significado diferente a cierta actividad, aunque sea la misma, pues cada quien tiene tanto distintas formas de pensar o distintas formas de ver las cosas. También busca comprender qué mantiene esa regulación en el día a día de la persona, de qué modo las personas sin pensamiento consisten y consienten se manejan durante el día, cómo se maneja y de qué manera las personas pueden participar en una amplia gama de actividades que requieren diferentes capacidades. Es decir, pues toda actividad requiere de distintas capacidades de la persona, tanto motoras o igual cognitivas. Y tenemos los componentes del modelo de ocupación humana, que como primer componente tenemos la volición. Pues la volición se refiere a la motivación por la ocupación, es decir, los seres humanos tienen la necesidad intrínseca o intensa para actuar y son conscientes de su potencial para hacer las cosas. Dentro de la volición pues tenemos tres conceptos que componen la abolición, que tenemos como primer concepto pues la casualidad personal. Esta es el propio sentido de competencia y eficacia de la persona, es decir, si soy buena o no para esto o para esta actividad. Los valores, que quiere decir que es importante o que es significativo para la persona, lo que para él le agrada hacer o lo que vale la pena para la persona realizar. Pues un ejemplo podría ser el pasar tiempo con la familia, no sé, dedicar un tiempo a una actividad como deportiva o cultural, de acuerdo a cada persona. Y intereses, pues que esto es pues el placer que siente la persona al realizar cierta actividad, pues si es placentero, satisfactorio al hacerlo, es decir, si a la persona le gusta hacerlo realmente o no. Como en un niño, pues podría ser que para él es interesante o es de su agrado, pues el simple hecho de que una persona mayor podría ver muy simple, es como jugar una pelota. Estos procesos tienen el deseo de actuar, pero sus pensamientos y sentimientos con respecto a estas actividades pueden ser distintos de acuerdo a la edad o a la persona. Les puede dar significados diferentes y es por eso que la evolución es algo particular de cada persona. Enseguida pues tenemos los procesos volitivos. Aparte de que comentamos qué es la abolición y los conceptos que entran dentro de la abolición, pues también cuenta con una serie de procesos.
pues tenemos que la evolución ocurre constantemente a medida que las personas experimentan y anticipan y eligen las ocupaciones con las que desean comprometerse, porque es cierto que al someterte a una actividad o incluso a decidir participar en ella, pues tienes que comprometerte a ser constante, o igual, pues eso depende de tu agrado de la actividad. Y pues tenemos como primer proceso pues la experiencia. La experiencia pues son los pensamientos y los sentimientos inmediatos que emergen desde lo íntimo desempeño. Y en respuesta al desempeño, es decir, al realizar una actividad, desde las personas hacen una serie de sentimientos que le indican si es la actividad de su agrado o no es de su agrado. Y enseguida tenemos el proceso de interpretación, que consiste en evocar y reflexionar acerca del desempeño en términos del significado que tiene para uno mismo y su propio mundo. Es decir, las personas se preguntan si me gusta o no esta actividad, y si es divertida para mí o no, incluso si es divertida para otra persona o no es de su agrado la actividad. Y como siguiente tenemos que la anticipación es el proceso de notar y reaccionar ante las expectativas y potenciales de acción. Es decir, si la actividad la puedo realizar en un futuro, si me imagino realizando esa actividad o no, de acuerdo a la anticipación que tengamos con esa actividad. Y por último, la elección, que son las decisiones derivadas de a corto plazo para entrar y salir de la actividad. Esto se refiere si es dedicado o no, y si se compromete o no con una actividad. Un ejemplo podría ser decidir y participar en un equipo de deporte, de danza o cultural. Como segundo componente tenemos la habituación. Pues estos son los patrones de comportamiento semiautónomos. Estos corresponden a nuestros contextos temporales, físicos y sociales, es decir, corresponden a aquellas actividades que forman parte del día a día de los individuos y dentro de las habilidades que tenemos. Tenemos los hábitos. Dentro de ellas pues son las tendencias definidas y adquiridas para responder y desempeñarse de una manera específica, y tiene que ser constante en el ambiente o la situación que ya conoce la persona. Estas son acciones recurrentes porque son lo que forman el patrón de la actividad, es decir, para que pueda volverse un hábito. Un ejemplo podría ser: todos los días me levanto de la misma hora al realizar ejercicio, o incluso pues nosotros como estudiantes sabemos que nos despertamos y tal vez tenemos actividades como de higiene, enseguida desayunar, almorzar, y después pues ir a nuestras sedes y culminando pues seguir con nuestras clases. Y los roles pues es un estado definido de socialización o en forma personal en conjunto de las actividades de comportamiento relacionados generalmente con las personas, y tienen más un rol. Un rol pues quiere decir que cada persona tiene un rol como padre, como madre, como hijo, y tiene ciertas actividades específicas para desempeñar el rol. Dentro de la habituación tenemos los procesos de habituación. Estos, como primer proceso, tenemos los patrones de desempeño estable. Estos se refieren a aquellas actividades que somos conscientes que debemos realizar a diario como parte de nuestras necesidades. Enseguida tenemos los cambios en circunstancias, que se refieren a aquellos eventos que llevan a los individuos a realizar cambios en sus vidas cotidianas.
Enseguida tenemos la negociación inmediata a largo plazo. Esta se refiere a los procesos que realizan los individuos para adaptar sus vidas y poder comprometerse a los roles y a los hábitos. Y por último, los nuevos patrones de desempeño. Se refiere a aquellos patrones que ya son parte de la vida cotidiana de los individuos, pasando a ser hábitos y o roles. Es decir, pues como cada persona al cumplir un rol, pues sabe que tiene que trasladarse, que tiene, tal vez si es un rol de madre o padre, pues levantarse, tal vez hacer el desayuno o almuerzo para su hijo o hija, enseguida pues llevar a los niños a la escuela, transportarse si la persona trabaja, pues el traslado o el transcurso de el lugar de la casa al trabajo. Y como tercer componente del modelo tenemos la capacidad del desempeño. Este se refiere a las capacidades de hacer las cosas que proviene de los componentes físicos y mentales subyacentes y de la experiencia subjetiva correspondiente. Esto depende de los sistemas musculoesqueléticos, neurológicos, respiratorios, cardiovascular y otros que son utilizados cuando los individuos participan en la vida cotidiana. Así también las capacidades mentales como la memoria y la planificación. Es decir, al realizar cierta actividad, pues tenemos que recordar los pasos al realizar esa actividad, o incluso planificar la actividad de un día hacia el otro. Y esta consta de dos fases, que es el componente objetivo y el componente subjetivo. El componente objetivo se refiere a los componentes físicos y mentales que componen los individuos, a través de los cuales participan en su vida cotidiana. Por ello, depende de los sistemas del cuerpo y habilidades cognitivas, biomecánicas y movimientos en procesos sensoriales. Es decir, pues la capacidad de memorizar y las capacidades sensoriales al realizar cierta actividad. Y como segundo componente subjetivo tenemos que se relaciona con la experiencia sensorial de un individuo al realizar una actividad. Para ello es importante la terapia ocupacional, porque a través de esto podemos comprender o se puede conocer acerca de la capacidad de desempeño y limitaciones que tiene el usuario. Por último componente tenemos el ambiente. Pues la ocupación ocurre en un ambiente y es por ello que es indispensable de este. El ambiente pues influencia en las ocupaciones y toma significado a través de su contexto físico y sociocultural. Tenemos 4 enfoques que consisten en que el ambiente incluye espacios que los seres humanos ocupan. Los objetivos de ellos pues es que usan las personas con quién y con cuál interactúan. Cada ambiente posee propias características y puede proporcionar o limitar a los individuos. El ambiente interactúa con los valores, intereses, casualidad de las personas y hábitos y roles de capacidad de desempeño. Generalmente el ambiente es un punto clave para apoyar al usuario en procesos terapéuticos, es decir, durante las sesiones o al tener a un usuario, pues tenemos que proporcionarle un ambiente agradable a la persona y tanto un ambiente ameno para que la persona pueda desempeñar sus actividades o lo que necesitamos analizar para identificar sus habilidades, sus destrezas o incluso lo que no puede realizar o lo que lo limita.
Dentro de estas también tenemos las dimensiones del qué hacer. Se describe a través de 3 niveles, que es la participación ocupacional. La participación ocupacional se refiere a la participación en el trabajo, el juego y a las actividades de la vida diaria, que son parte del contexto sociocultural propio, que son deseados o no necesarios para el bienestar de la persona. Un ejemplo de este podría ser el trabajo o el empleo de la persona, las actividades de autocuidado, cómo las realiza. En el caso de si es un estudiante, pues cómo influye la escuela o lo que le implica estar en ese entorno. Y pues tenemos la participación ocupacional, pues es influenciada colectivamente por la capacidad de desempeño, habituación, la abolición y condiciones ambientales. La participación ocupacional involucra aspectos personales, contextuales, y estas se refieren a qué son los roles o hábitos y capacidades o limitaciones de la persona, mientras que los contextuales son pues el entorno, el ambiente de la persona. Enseguida tenemos las etapas de cambio. El cambio ocupacional ocurre a través de las siguientes etapas, que como primera etapa tenemos la exploración de los individuos. Estas prueban cosas nuevas y este es el medio por el cual aprenden acerca de sus propias ocupaciones, capacidades, preferencias y valores. Un ejemplo podría ser conocer nuestras actividades, realizar diferentes actividades en diferentes ambientes y contextos. Y enseguida pues tenemos la competencia de los individuos. Aquí pues los individuos comienzan a sentir nuevas formas de qué hacer a través de la exploración o descubriendo para lo que tal vez ellos identifican de su agrado o para lo que son buenos o no son buenos. Y enseguida pues tenemos los logros. Esto es cuando los individuos tienen las habilidades y hábitos, lo que les permite participar en diversas actividades. Es decir, cuando una persona pues cuenta con distintas habilidades, tanto motoras y cognitivas, para integrarse a una actividad, son capaces de realizarla, tanto están estables físicamente y cognitivamente. Este modelo pues tiene una intervención que visualiza a cada usuario como un individuo único. Este posee sus propias características, deseos y pensamientos, lo que tiene que asentar las bases para la intervención. Para realizar la intervención, pues como primer paso debemos comenzar con una serie de preguntas que permitan conocer a la persona en relación con su vida y los componentes de el modelo que mencionamos anteriormente, que es la abolición, sus habilidades, su ambiente. Nos permite conocer cómo se desarrolla la persona a través de estos. Y enseguida pues es importante la recolección de información sobre el usuario, instrumentos de evaluación estructurados y no estructurados, es decir, los que nos permitan conocer al usuario de una forma más, se podría decir, informal, haciendo que el usuario esté en un ambiente agradable y pueda desempeñarnos o identificar él mismo pues para qué necesita la intervención. Y enseguida pues es importante generar una visión del usuario que incluya sus fortalezas, desafíos y el objetivo de comprender la situación de cada individuo. Y por último,
Al comprender la situación del usuario y las fortalezas o desafíos, pues ya podemos comenzar a plantear objetivos y estrategias para intervenir. Y tenemos las pautas de evaluación, que son 4, que como primer pauta de autoevaluación tenemos evaluación de habilidades motoras de procesamiento, AMS, evaluación de habilidades de comunicación, interacción, sus abreviaturas son AXIS, y el cuestionario de volitivo pediátrico y cuestionario volitivo. Estos van enfocados tanto a personas adultas mayores, adultas y pediátricos. Y enseguida las entrevistas, que tenemos las entrevistas del rol del trabajador, escala de impacto del ambiente laboral, entrevistas del ambiente escolar, evaluación de las circunstancias ocupacionales y entrevistas de historia de desempeño ocupacional, que todas estas evaluaciones nos permiten conocer al usuario y entrar más en su vida diaria. Y como tercer punto tenemos la observación, que es el listado de roles, el listado de intereses, que es propio de este modelo, el perfil de intereses pediátricos, autoevaluación ocupacional infantil y el cuestionario ocupacional. Estos nos permiten conocer cómo se desempeña durante sus ocupaciones, qué lo limita, qué no lo limita, y entre otros pues tenemos instrumentos de screening de mojo y evaluación del fundamento ocupacional. Tenemos algunas evaluaciones que son el listado de intereses, pues este es un instrumento de recolección de datos de los patrones de intereses de la persona, y las características que serían útiles para la práctica clínica. El propósito de este es evaluar la identificación y el patrón de intereses en el pasado, presente y la proyección futura. Este instrumento de evaluación va dirigido a la población adulta y adolescentes, y es por medio de una autoevaluación. Enseguida tenemos el perfil de intereses del niño. Este perfil de intereses del niño consiste en 3 perfiles de acuerdo a la edad de intereses y la participación en las áreas de juego, esparcimiento de los niños y también adolescentes. El propósito de este es indicar la participación, intereses y percepción de competencia personal de una variedad de juegos y actividades según el rango de edad. Recordemos que la evaluación del niño pues es mediante el juego. Pues esta se divide en una población de 6 a 9 años, de 9 a 12 años y desde los 12 hasta los 21 años. Y es por medio de una autoevaluación igualmente. Y enseguida tenemos la autoevaluación ocupacional. Este es un perfil de intereses que consiste en 3. Este provee el juicio de qué tan satisfactorio es el ambiente para el cliente, con los ítems que descubren la competencia ocupacional del ambiente del individuo. Facilita al cliente la identificación de prioridades para el cambio. Es un formato simple, el cual está compuesto por 2 partes, que es la sección de mí mismo, sección de mi ambiente. Cada sección consiste en las afirmaciones derivadas de este modelo, que mide exactamente la competencia ocupacional, el impacto ambiental y valores de la identidad ocupacional. Está dirigido principalmente a población a partir de los 12 a 13 años. Como capacidad de flexionar generalmente se usa en población adulta. Y tenemos la autoevaluación ocupacional para niños.
Esta tiene un propósito de evaluar la autopercepción de los niños acerca de su competencia ocupacional, de variedad de ocupaciones y la importancia que tienen ellos. Esta va dirigida a una población entre los 8 y los 13 años y tienen habilidades cognitivas suficientes para la autorreflexión y plantear cosas o actividades. Y enseguida tenemos el cuestionario ocupacional. Este tiene un propósito de proporcionar información de grado de equilibrio de organización de la rutina, tomando en cuenta factores como la competencia personal, valores y placer de la participación de ocupaciones. Esta va dirigido a una población únicamente adulta y se clasifica en 4, que es clasificar las preguntas como trabajo, actividades del diario y recreación o descanso, y enseguida como categorizar qué también hace la actividad, categorizar el nivel de importancia y categorizar el nivel de que disfrute la actividad. Y por último tenemos el listado de roles. Este tiene un propósito de proveer información de la participación en roles del pasado, presente y futuro, y la percepción de importancia de cada rol. Este va dirigido a una población de adolescentes, adultos y adultos mayores. El listado de roles entrega información sobre la percepción de la persona acerca de los roles en el curso de la vida, el pasado, presente y futuro, cómo se desempeña en cada etapa de su vida, el grado de valor de cada rol y si es valioso para él el rol que está pasando o cursando. Y como actividad de retroalimentación, pues consiste en 3 preguntas que nos indican 3 respuestas y tenemos que relacionar una, que es un modelo. Pues tenemos como primer respuesta es el uso terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional y aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad. Como segunda respuesta tenemos estructuras de conocimiento desarrollados en terapia ocupacional para la práctica, y como tercera respuesta tenemos que es el mecanismo de intermedio entre la teoría y la práctica. Y aquí la respuesta de qué es un modelo, pues tenemos que es el número 2, que son las estructuras de conocimiento desarrollados en terapia ocupacional para la práctica. Como segunda pregunta tenemos qué es la ocupación humana. Es el propio sentido de competencia y eficacia de la persona. Los pensamientos, sentimientos inmediatos que emergen desde el íntimo del desempeño y respuesta del desempeño. Y es aquel trabajo, juego o actividad de la vida diaria que se realiza dentro de un contexto temporal o sociocultural. Y como respuesta tenemos pues que es la número 3, que la ocupación humana es aquel trabajo, juego o actividad de la vida diaria que se realiza dentro de un contexto temporal o sociocultural. Y pues, ¿cuáles son los componentes del modelo de ocupación humana? Pues tenemos la volición, habituación, capacidades de desempeño y ambiente. Y enseguida experiencia, interpretación, anticipación, elección. Y por último, elección, volición y hábitos y roles. Y como respuesta tenemos que los componentes son volición, habituación, capacidades de desempeño y ambiente. Y como últimas 3 preguntas tenemos cuáles son los procesos volitivos y quién creó el modelo de ocupación humana, cuándo fue creado el modelo de ocupación humana